Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Un favor, ¿estás ahí? Sí, Mari Carmen, ya estoy acá. Un segundo, estoy conectando a Zoom, digo a Facebook. Ya estamos en Ok, Facebook. Ahora sí. ok. Nada más un Listo. favor, ¿me autorizas Sí, para te preparar mi doy presentación? el co-host. Muchas gracias, Con gusto, con gustísimo. gracias. Gracias Osvaldo. Con gusto, Mari Carmen.
Hola, hola a todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes se encuentran ya en otras latitudes con una diferencia horaria en relación a la Ciudad de México. Y bueno, no hay plazo que no se cumpla, no hay tiempo que no llegue, así que nos ha llegado el tiempo. Este es nuestro día 5 de la Semana Internacional de Coaching Ejecutivo. Y bueno, hoy me quiero permitir presentar a Mari Carmen Castro. Mari Carmen Castro es doctora honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Es Master Certified Coach y Mentor Coach de la International Coaching Federation. Directora de Cotan Empresarial y Vida, que es una institución que se dedica a la formación de coaches en México, en Latinoamérica. Conferencista internacional, especialista en cambios organizacionales, inteligencia emocional, tanatología, desarrollo de líderes, entre otros tantos temas que tiene nuestra querida Mari Carmen. También tiene 17 libros. Bueno, yo creo que ya son 10. Sí, Mari Carmen, ya son 18, ¿no? Porque ahí me quedé con 17. Está cerrado tu micro, Mari Carmen. Perdón. Sí, bueno, 18 con la colaboración de este libro que hicimos de Master Coaches. Claro, claro, por supuesto. Yo decía, me falta por ahí uno, me falta. Mari Carmen, pues bienvenida. Este es tu espacio. Tú manéjalo como tú quieras. Acá estamos para apoyarte en lo que necesites. Y muchas gracias por aceptar. eh, bueno, todo tuyo. Va. Mil gracias a ti, Osvaldo, por la invitación, por permitirme estar en contacto con personas de otras latitudes, como tú bien dices. Y bueno, sobre todo compartir lo poco, mucho que podemos ir aprendiendo. Y veo que ha sido una semana con mucho éxito, ¿no? Bueno, estamos en día viernes y los viernes como que en este momento en el que ya rompimos o ya empezamos a salir, pues mucha gente quiere salir. Pero bueno, los que estemos aquí somos los que tenemos que estar y para algo estamos aquí. Bienvenidos. Ok, bueno, pues si me permiten compartir, porque ya no soy coanfitriona, te lo voy a agradecer, ¿va? Dame un segundito, te doy Sí, claro. coanfitrión. ¿Cómo? Y ¿En qué bueno, vamos a momento te lo tocar un tema. quité? Sí, Ahí está. gracias. Ahora Ya, sí. sí. Y bueno, quiero compartir sobre la importancia de este tema. ¿Y cuál es la importancia de este tema? Bueno, pues el equilibrio justamente de los ejecutivos entre la vida personal, la vida profesional y algo bien importante que con mucha frecuencia no sabemos hasta dónde llegar. En este momento yo estoy haciendo como nada más platicándoles y por qué me dedico a esto. Me dedico mucho a las pérdidas de la vida, pero no podemos hablar de pérdidas si no hablamos del sentido de la vida. Entonces, esta ha sido como mis grandes temas y en lo que me he ido especializando. Ahorita estoy haciendo mi tesis doctoral, estoy haciendo una tesis doctoral que me falta un capítulo ya para terminar y estoy hablando justamente de lo que son procesos de duelo, pero ya desde un enfoque contemporáneo, ya no con lo que nos quedamos de Kubler-Ross, etcétera, que pues en su momento nos sirvió, pero pues ya no va por ahí el enfoque ya es mucho más contemporáneo con autores más contemporáneos. Y no podemos hablar de todas las pérdidas, que les tengo una noticia a todos los coaches que nos están escuchando. Todos esos quiebres de los que hablamos, la noticia es son duelos. Grandes, pequeños, pero son duelos, ¿no? Que vamos trabajando. Y el problema es que lo queremos forzosamente encajar en lo que es el proceso de duelo, ¿no? De lo que decía la doctora Kubler-Ross. Nada más como una recomendación. El duelo no son etapas, no. Si nosotros le decimos a alguien que tiene que vivir etapas de su proceso de duelo, se queda sentado, se cruza de brazos y dice, pues, ¿qué ocurren las etapas? El proceso de duelo son tareas, son faenas que tenemos que desarrollar. Y esta es la visión que tenemos que empezar a cambiar los coaches y todos aquellos que nos enfocamos a la situación de acompañar a personas en procesos. Independientemente de las pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí?
es importante trabajar con esta parte del sentido de vida. Yo también, en parte de mi currículum, soy logoterapeuta, que es justamente todo lo que es la historia de Víctor, todo lo que es la vida de Víctor Frank, pero no solo la vida de Víctor Frank, sino las aportaciones que hace Víctor Frank para aplicar a la vida cotidiana. Y es justamente lo que vamos a revisar ahora, porque cuando hablamos del sentido de vida, pensamos que es algo etéreo, que es algo complejo, que de repente se nos tiene que aparecer y entonces poder decir, wow, se me apareció el sentido de vida. Y aquí la noticia es que no se te va a aparecer ningún sentido de vida, ni te va a decir, aquí estoy. No, te toca descubrirlo, te toca trabajarlo. Y muchos ejecutivos, y esto seguramente todos los coaches que nos están escuchando se han percatado de que esto va siendo así, muchos ejecutivos se van olvidando, pero también, ¿no? Que es para eso salió esta parte de que les decía que estoy haciendo mi tesis. Antes de hacer meterme al doctorado y así elaborar la tesis, terminé un diplomado en suicidio. Todos sabemos que a raíz de la pandemia, pues el índice de suicidios en el mundo se han incrementado. La falta de sentido en el mundo se ha incrementado. Estamos esperando que alguien aparezca y nos diga, por aquí va el camino, esto está bien y esto está mal. Estoy segura que todos los que me están escuchando como coaches se les ha presentado esta situación y, en primer lugar, nosotros no damos consejo. Y en segundo lugar, quizá nos alarme todo lo que estamos viviendo. El índice de suicidios, la depresión como la enfermedad de este siglo XXI, donde nos podemos encontrar a muchos ejecutivos, muchísimos ejecutivos que están deprimidos. Ojo, eso no lo trabajamos los coaches. Si hay depresión, tenemos que canalizar con el especialista adecuado. Tenemos que canalizar con el experto y ese se llama psiquiatra. Cuando hay una depresión, hay una enfermedad. Desafortunadamente, en muchos países latinos no se le está dando mucha importancia a la salud mental. Los que me escuchan de México, una grave noticia que, bueno, me encontré con una alumna que tuve muy coherente, ¿no? Y que ella es bipolar. Y en este momento se encuentra en su etapa de manía. Y entonces me habla constantemente y quiere que hagamos cosas. Y en este hablarme me dice, Mari Carmen, te cuento que los hospitales de salud mental en México se cerraron. En esta administración se cerraron y ya nadie puede dormir en un hospital de salud mental, ¿no? Cosa que me parece muy grave, porque la salud mental es como la salud física. Si tú tienes una depresión, requieres que a nivel de neurotransmisores se regule esa falta de serotonina, de pionina, cualquiera de esas sustancias que son neurotransmisores para poder continuar adelante. Si se descarta cualquier enfermedad física de salud mental, entonces parte de nuestro trabajo consiste en acompañar a los coaches en descubrir, crear su sentido de vida. Cuando hablamos de sentido de vida, como les digo, parece que es algo etéreo. No. Cuando alguien me pregunta qué es el sentido de vida, yo les digo, cuéntame qué es aquello que te hace brillar los ojos. ¿Qué es aquello que cuando lo realizas, que cuando lo miras, te hace brillar los ojos? Y esto representa como una manera más fácil para el coachee, para poder descubrir por dónde es uno de los caminos para descubrir su sentido de vida. Entonces, una de las preguntas poderosas es, ¿qué es aquello que te hace brillar los ojos? ¿Qué es aquello que cuando lo realizas te sientes pleno, te sientes satisfecho? Ese es uno de los caminos, de tus caminos personales, no de todos. Lo que para mí es valioso, quizá para ti no lo sea. El sentido de vida es único y es personal. Y ahorita les voy a dar algunos tips para descubrir otros caminos para llegar al sentido de vida. ¿Y qué es lo que ha sucedido a lo largo de la existencia? Bueno, pues lo que ha sucedido es que con anterioridad el sentido de vida estaba dado.
¿A qué me refiero con que el sentido de vida estaba dado? Que sabíamos perfectamente cuál era la función de los varones. Y la función de los varones era trabajar, ser los proveedores, y de la mujer era estar en casa, cuidar a los hijos, cuidar la familia. Estoy hablando de hace algunos años atrás. Pero el sentido de vida estaba dado y no te imaginabas que iba a haber algo diferente. Todo esto, afortunada o desafortunadamente, se ha ido modificando. Y en este momento de vida, cada ser humano tiene que descubrir su sentido de vida. Cada ser humano. Las mujeres, ya su sentido de vida no está puesto en los hijos ni en su familia. Quizás sea su trabajo, quizás sí sea su familia. Los ejecutivos varones tampoco ya no solo son proveedores, sino que hay que acompañarlos a crear y descubrir ese sentido de vida. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está aquello que le hace brillar los ojos? Esto ha cambiado. Nos encontramos en este posmodernismo que pues todo se ha vuelto desechable, todo se ha vuelto light, todo se ha vuelto descafeinado. Lo que nos estorba, lo que requiere de un esfuerzo, con mucha frecuencia lo desechamos. ¿Qué es esto? Hay muchos seres humanos, una frase de refrigerador, cuando yo digo frase de refrigerador, es porque al menos una vez al día vamos al refrigerador. Entonces, para pegar un post-it en el refrigerador es, recuerda, no todo, Hola, no siempre, no nunca. ya estoy en la Ya, conferencia. te voy a silenciar. Ya lo silencié, estábamos hoy en su conversación de Osvaldo. Ok, no todo, no nada, no siempre, no nunca. No, no podemos generalizar. Pega en el refrigerador y date cuenta que depende de cada persona. El sentido de vida es único. Depende del observador que está haciendo, depende de tus intereses, pero algo muy importante, depende de tus valores. Depende de todo aquello que te hace brillar los ojos, de todo aquello que para ti es importante. Entonces, cuando acompañes a un coachee, date cuenta de esta situación y date cuenta que todo esto ha ido cambiando, ¿sí? Que también esta sociedad actual está favoreciendo la desvinculación de los seres humanos al medio social. Y esto, el no tener este arraigo social, o a mí cuando de repente me preguntan, ¿qué me ayuda a salir en un proceso de duelo? Pues algo muy importante que te ayuda a salir de la adversidad, de ese fango que a veces en el cual nos hundimos, es justamente la red social de apoyo. No las redes sociales, sino la red social de apoyo que puede ser la familia. Todos esos seres importantes para ti que te acompañan en este proceso. Entonces, ¿qué está sucediendo? También hay una gran falta de compromiso, gran falta de querer asumir la responsabilidad. ¿Y de dónde viene la palabra sentido? La raíz viene de latín sentire, que es sentir, percibir, pero también tiene que ver con el sentido de dirección. O sea, ¿para dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Miren, hay 3 escuelas europeas que han trabajado sobre encontrar qué es lo que mueve al ser humano. La primera escuela europea es Freud, y Freud decía que lo que mueve al ser humano era el placer, ¿no? Y sabemos que, pues, la época victoriana en la que se movió, en la que se creó Freud creó toda su teoría, pues, bueno, lo llevó a la sexualidad. Entonces, Freud dice que lo que mueve al ser humano es la sexualidad. Pasa el tiempo y aparece Adler. Y Adler dice que lo que mueve al ser humano no es la sexualidad, sino que es el poder, ¿no? Y bueno, durante años queda esto, pero viene después Víctor Frank, la tercera escuela, y dice, no, lo que mueve al ser humano es el sentido. Es el sentido que puede darle a su vida.
Y hasta este momento, pues nos hemos quedado como en esta parte importante de decir, ¿qué sentido tiene el que yo esté aquí? De hecho, a todos los que me están escuchando, yo les preguntaría, ¿qué sentido tiene que hoy, viernes 7 de mayo, a las 17 horas con no sé cuántos minutos, nos encontremos aquí reunidos, ustedes y yo? Y que a lo mejor podrían estar viendo una serie maravillosa o tomando un café o cenando con alguien. Sin embargo, están aquí, estamos aquí reunidos y nos estamos escuchando. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué está sucediendo esto? No nos preguntemos el por qué. Sabemos que eso no es poderoso. Pregúntate el para qué me estás escuchando, el para qué yo estoy en contacto contigo. Porque la que yo era hace unos minutos ya no soy en este momento, desde el momento en que estoy teniendo un contacto con todas las personas que me están escuchando. Entonces, el sentido es todo aquello que es importante, que es significativo y que depende de la situación particular. Y reitero, el sentido es único, es personal, es singular. No pretendas que en tu familia vivan el mismo sentido. No, tus hijos tendrán un sentido y será aquello que les hace brillar los ojos, aquello que para ellos es valioso. Y muchos ejecutivos se están olvidando de esta parte. Muchos consideran que lo que le da sentido a su vida es el trabajo. Y por algún momento les puede funcionar, por algún tiempo les puede funcionar. Sin embargo, también es la mejor manera de evadir el contactar con la emocionalidad. Es la mejor manera de contactar con aquello que me está sucediendo en mi vida, con aquello que no me agrada, que está pasando en mi vida, sin embargo está pasando. Miren, del miedo se deriva la angustia. La angustia es el sentimiento, la ansiedad es la sensación. Y hay 3 tipos de angustia. Una es la angustia física y esa angustia la vivimos y la pasamos todos en algún momento de nuestra vida. El antídoto ante ese tipo de angustia es la visita al médico y en ocasiones algunos medicamentos. ¿En qué momentos ocurre este tipo de angustia? Ocurre en la menopausia, en la adolescencia, en la andropausia, en determinados momentos específicos de nuestra vida. Yo acabo de ser sometida a una cirugía y le decía al doctor, estoy en depresión postcirugía. No tuve un parto, pero estoy teniendo una depresión postcirugía. Ahí entro como en una angustia, como una ansiedad, ¿no? Y le digo al doctor, nada de mi vida va a volver a ser igual. En ese momento, cuando entro en este proceso de reflexión, digo, a ver, no va a ser igual que otra, puede ser mejor que antes porque ya no hay dolor, ¿no? Pero para esto tienes que sentarte y ver qué sentido tiene esto que estás viviendo en este momento. Y el sentido se siente, se intuye y luego lo reflexiono y digo, ¿por aquí va? ¿Esto es algo de lo que yo quiero lograr en la vida? El tener ejecutivos con sentido de vida, en paz, porque aquí viene otra gran polémica que se genera en ocasiones de felices. A ver, ¿qué entendemos por felices? Porque con mucha frecuencia la felicidad se está confundiendo con la alegría. Y la felicidad, para mí, Mari Carmen, no es la alegría. La alegría es un sentimiento, ¿sí?, que experimentamos y es un sentimiento básico, nato. La felicidad es un estado de paz, de armonía, de tranquilidad para mí, ¿sí? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es ese estado que te produce felicidad? Sin confundirlo con la alegría como sentimiento que todos los seres humanos experimentamos. Y aquí hay ciertas frases muy importantes que nos dice Víctor Frank y que nos hace reflexionar y que como coaches tenemos que tomar en consideración. Recuerda, ese ser humano que está frente a ti, con el cual estás trabajando, tiene la libertad como tú de elegir y de decidir quién está siendo y quién quiere ser.
El hombre no se limita a existir, sino que siempre decide cuál será su existencia. Sin embargo, creo que en este momento de nuestra vida y como consecuencia de una pandemia, con mayor razón, nos estamos olvidando de esto. Les mencionaba al inicio, el índice de depresión y de suicidios se ha incrementado considerablemente. Niemeyer, uno de mis autores favoritos en todo esto que yo me dedico, él dice, lo peor está por venir. Obviamente lo dijo hace como un año aproximadamente. Y sí, yo creo que ustedes como coaches se han estado enfrentando a situaciones nada agradables y que de repente les llega el coach y dices, ¿y por dónde va? ¿Por dónde trabajo esto? Estos ejecutivos que veíamos fuertes, que no les sentían nada, porque la empresa no se debe de sentir, porque tú tienes que ser fuerte, porque si sientes y te vuelves vulnerable, entonces dejas de ser exitoso. Y todas estas creencias que hemos tenido a lo largo de muchos años y que nos ha impedido o que nos han impedido contactar con nuestro verdadero sentido. Yo recuerdo que en una ocasión estaba trabajando dando coaching a una directora de recursos humanos muy importante en una empresa de licores, ¿no? Aquí en México. Y esta directora me decía, de esas empresas que sus reuniones anuales eran en África o las hacían ¿no? Y le daban departamento y coche y demás. O sea, la gente que estaba en su entorno decía, wow, cuando ella manifestó y expresó que no se sentía plena, que no se sentía satisfecha, la gente le decía, pero ¿cómo? Ve todo lo que tienes. Y ese todo lo que tienes es material. Y entonces vivimos un proceso de coaching donde al final ella decidió renunciar. Y obviamente ya tenía un futuro, tenía su guardadito, tenía como qué hacer. Sin embargo, no estaba solucionada su vida. Puso algunas tiendas, algunas situaciones que le ayudaron a seguir subsistiendo y ella se dedicó a hacer, en el caso específico de ella, ciertas funciones de labor social. Esto no quiere decir que ustedes tienen que hacer labor social o que nuestros ejecutivos se tienen que dedicar a eso. No. Los ejecutivos se pueden dedicar a lo que quieran. Hasta su mismo trabajo puede representar un sentido de vida. Lo triste es que en este momento de nuestras vidas que estamos atravesando, esto no está sucediendo. Nos encontramos y nos topamos con muchos ejecutivos que no vibran con lo que están haciendo, que sienten que por ahí no va su sentido de vida. Y aquí es donde tenemos que intervenir y ver qué es lo que quiere ser al minuto siguiente, porque él tiene la capacidad no solo de existir, sino que también tiene la capacidad de decidir quién quiere ser. En ese momento y al minuto siguiente. No es solo en este minuto quién quiere ser, no, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y aquí hay una frase también que me encanta de Frank, que él dice, para que veamos nada más quién es en realidad el hombre, quiénes somos en realidad los seres humanos. Y es el que siempre decide lo que es. Pero, ¿recuerdan una frase que mencionó Humberto Maturana, que muchos de los que estamos aquí lo hemos leído? Pero después me enteré que no es frase de él, ya hay autores atrás que la mencionaban. Y esta frase es, nada de lo humano nos es ajeno. Y aquí lo vimos en el Holocausto. El ser humano es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado a ellas con paso firme, musitando una oración. Esos somos los seres humanos. No creas que tú eres ese ser perfecto, que tú no eres capaz de asesinar, que tú no eres capaz de matar, que no eres capaz de robar. Te tengo noticias. Ni siquiera somos capaces de aquello que podemos hacer. A veces ni siquiera lo pensamos. Nada de lo humano nos es ajeno. Nada. Cualquier cosa puede pasar en nuestras vidas.
no te jactes de decir, o hay un sentimiento fuerte, ¿no? Que se llama bochorno. No sé si en sus países se menciona. El bochorno es pena ajena. Es cuando tú sientes y dices, qué pena con lo que está haciendo fulanito. Te tengo noticias. Ni te apenes. Porque quizá en algún momento ese bochorno que a ti te está generando, tú se lo puedes generar a otro. No hay nadie perfecto. Los seres humanos somos capaces de crear cámaras de gases y entrar en ellas rezando, orando por nuestro perdón. Y tenemos que considerarlo. Yo recuerdo que en una ocasión dije con una amiga hermana que tengo y que hemos tenido como caminos similares, y hablando con ella, ella me decía, amiga, yo creo que, porque aparte somos terapeutas y hacemos otros procesos y luego terapeutas y configuradoras sistémicas, y, ¿no? Y entonces me decía, yo creo que yo no podré trabajar con un pederasta. Yo dije, no, amiga, ni pederastas ni narcotraficantes. ¿Y qué creen? Ya trabajé con narcotraficantes y ya tuve un pederasta, el cual canalicé con la persona adecuada para también ser congruente con mis propios valores y canalicé con quien sí le podía ayudar. ¿Ok? No digamos nunca que no. No sabemos qué es lo que nos va a suceder. Entonces, todo esto somos los seres humanos y nosotros tenemos una gran función y tenemos un gran trabajo al estar justamente trabajando con seres humanos. Cuando yo preparo coaches, les digo, a ver, chicos, cuando estamos frente a un ser humano, tenemos que quitarnos las sandalias porque estamos pisando un terreno que es sagrado. De ese tamaño tiene que ser nuestro respeto por ese ser humano que está frente a ti. ¿Okay? Y bueno, otra de las frases que me mueve dice, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Esta es la tercera escuela que les digo que maneja Viktor Frankl. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No? Y hay personas que quieren huir y creen que irse de vacaciones les va a solucionar el sentido de su vida, o creen que casarse les va a solucionar, o el tener una pareja les va a solucionar, o tener ese trabajo maravilloso les va a solucionar. Si por ahí va tu sentido de vida, seguro que sí. Pero si no va por ahí, lo más seguro es que no va, que no te soluciona. Sin embargo, también sé que me están escuchando y han de decir, sí, pero la realidad de la vida es que si a mí mi sentido de vida es trabajar en una mega empresa y me pasé 8 años estudiando y no encuentro trabajo, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Tienen toda la razón. Y yo les digo que quizá algo de lo que hay que hacer es acompañar a nuestros coaches a que encuentren lo que les hace brillar los ojos y que quizá en los fines de semana, quizá en los momentos en que está de vacaciones, llene su tanque de sentido, ¿no? Es como llenar el tanque de sentido para que le acompañe a lo largo de unos meses, de un tiempo, para quizá realizar algún trabajo que no le llene totalmente, porque esa también es una realidad, de ahí que nos vamos encontrando a personas que han estudiado mucho y están trabajando un taxi. No, esto no quiere decir que ese trabajo no sea bueno, claro que sí, pero son personas que tienen un nivel de preparación para desarrollar otro tipo de trabajo, sin embargo, están trabajando en cosas que no era lo que ellos tenían planeado. Entonces, ¿qué hago en estas situaciones? Bueno, estás en esta empresa, estás en esta situación que no te gusta, pero que sí te gusta, que sí te hace sentir valioso, que sí te hace vibrar. Y en ese momento, con aquello que te hace vibrar, es como llenar el tanque de sentido. Entonces, ahí es como recomendable hacer preguntas para que la persona pueda llenar ese tanque que le acompañe. Recuerden que sin gasolina no caminamos, tomando como esta metáfora, sin gasolina no caminamos, entonces es como tener ese tanque para llenar la gasolina, ¿no? Y hay ocasiones porque lo que nos va a dar sentido o por donde nosotros vamos a encontrar el sentido de vida, pues es justamente a través de los valores, ¿no?
Cuando un coachee, un ejecutivo llega a tu vida y se encuentra en la famosa neurosis noógena. ¿Qué es la neurosis noógena? La neurosis noógena es la neurosis del espíritu, ¿sí? No es esa neurosis que se trata única y exclusivamente física, que por cierto, esta me estoy acordando que solo les hablé de la angustia física. Las voy a terminar y retomo ahorita la neurosis. Luego está la angustia existencial. Esa angustia es buena porque es la angustia que te indica que algo no está bien. A esta angustia se le denomina la fiebre del alma. ¿Por qué? Porque es como cuchillito de palo que está corte y corte, tarda en cortar, pero está y molesta, y es como la piedrita del zapato, vas caminando, pero esa angustia te brinda la oportunidad de hacer cambios en tu vida. ¿Cuáles son como los antídotos a esto? Uno de los antídotos es el coaching, justamente. Coaching para revisar cómo te encuentras tú en ese momento de tu vida, qué es aquello que te hace brillar los ojos, qué es aquel cambio que tendrías que realizar en ese momento de tu vida para encontrar un sentido, qué es aquello que tendrías que dejar de hacer, qué es aquello o qué tendrías que preguntarte para encontrar la respuesta a tu camino de vida. Y todas estas preguntas que nos hacemos o que hacemos nosotros como coaches, que nos permite acompañar a los coaches a encontrar sus propias respuestas. Y una tercera, que es la neurosis patológica, que es la neurosis que ya requiere, que es la angustia neurótica, que ya requiere de ayuda especializada. Podemos encontrarnos en procesos de coaching a alguien que ya está a ese nivel de angustia neurótica, pero ahí quizá lo recomendable ya es, dependiendo del grado, ¿verdad?, de la persona, es canalizar con la persona adecuada, terapeuta y en casos extremos ya psiquiatras. ¿Ok? Y luego existe la neurosis noógena, que es la neurosis del espíritu. Víctor Frank nos dice que si el camino para encontrar el sentido de vida son los valores, es todo aquello que nos hace encontrar sentido a nuestra vida. Obviamente hay momentos en nuestra vida donde hay dos valores jalando en sentidos contrarios. Y aquí les voy a poner algún ejemplo y que puede ser muy común. Y uno de ellos, sobre todo mujeres ejecutivas, que al inicio les hablaba que el sentido de vida estaba dado, donde se nos decía que las mujeres teníamos que cuidar a los hijos y a la familia. Y oh, sorpresa, eso ya no ocurre. Pero todavía hay mujeres que manejan culpa por no hacerlo. Y entonces se van a su trabajo, a su desarrollo, a su crecimiento profesional y sienten culpa por no atender con lo que ellas consideran o ellos consideran adecuados a su familia. Y ese descuido que desde su interpretación así lo viven, lo tratan de subsanar con dinero. Y entonces lo que hacen es comprar el teléfono, el móvil, el aparatito nuevo para que el niño se entretenga, llevarlo aquí, y entonces, cuando a mí me ha tocado hacer una rueda de valores con estos ejecutivos y les digo que pongan el tiempo que dedican a todo aquello que para ellos es importante, generalmente me dicen que su familia, eso lo tenemos como muy aprendido. Y cuando ya me dan sus valores y les pido que pongan tiempo, oh sorpresa, se percatan que la menor cantidad de tiempo es a lo que dicen que para ellos es más valioso, como puede ser su familia. Y ahí viene la neurosis noógena. Por un lado, la familia y por otro lado, el trabajo. Y no hay un equilibrio entre ellos, sino que un valor jala para un lado y otro valor jala para el otro lado. Y ahí lo que toca es soltar uno. Y a mí me ha tocado, y que cuesta mucho trabajo, pero que cuando he estado trabajando con algún ejecutivo es, ok, ¿de qué te das cuenta con este balance de vida que estás haciendo?
Y me dice que lo más importante es el trabajo. Y del trabajo, lo que obtengo de él. Y entonces vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que obtienes del trabajo? Remuneración económica. Y viene también la justificación de los ejecutivos cuando te dicen, pero es para el bien de mi familia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, ¿cuál es tu prioridad en este momento de vida? Les cuesta trabajo darse cuenta que su prioridad, en muchos casos, ¿sí? Es el dinero, es el éxito profesional, más no su familia. Recuerden que ese es el cuento que se cuenta el coaching, que ese es el cuento que nos contamos. No, mi familia es lo más importante. Y les a ver, vamos a hacer un recorrido. ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu familia? Oh, sorpresa, ¿no? No hay un equilibrio. Y entonces viene la famosa neurosis Nogen. Dos valores jalando en diferentes sentidos. Ahí parte de lo que hacemos es acompañar al coachee a soltar uno. Porque mientras no soltemos uno, vamos a tener esta neurosis del espíritu que se genera a través de la culpa, a través de la frustración y a través de malos momentos con frecuencia. Entonces, ahí acompañamos al ejecutivo a que se percate qué es lo valioso. Les digo que esta ejecutiva, esta directora de recursos humanos de esta gran empresa, decidió dejar la empresa. Se sintió plena, la seguí viendo más adelante, se sintió plena, relajada, satisfecha con su decisión. Recuerden que parte de nuestra gran función es responsabilizar y abrir conciencia. El coachee puede tomar cualquier decisión, siempre y cuando acate las consecuencias de sus decisiones, ¿ok? Y bueno, aquí grandes preguntas. ¿Cuál de los valores es el más elevado en tu jerarquía personal? Que son estas preguntas que les decía, ¿dónde los aprendiste? Porque muchas veces los valores no son nuestros, son de nuestros padres. Y no los digerimos, no los tragamos. Así como va, como píldora. No los digerimos. Y entonces no nos sentimos contentos y como que eso no tiene sentido, ¿no? A lo mejor, por poner un ejemplo, nos llevaron a misa toda la vida mientras fuimos adolescentes. Pero en la adolescencia ya pudimos decir, yo no voy, ese no es mi valor, no va por ahí, ¿no? Y hay para quien dice, sí es mi valor y continúas con ello. Recuerden, las enciclopedias están obsoletas. Si no las actualizaste, ya no funcionan. Los valores también hay que actualizarlos, porque los valores es uno de los caminos importantes para encontrar el sentido de vida. Cuando estés con tu coachee, es muy importante trabajar valores para encontrar el sentido de la vida. Y en caso de que exista esta neurosis noógena, ¿cuál de los valores en conflicto es congruente con lo que te dicta tu conciencia? Y estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar. Y bueno, hay varias escuelas axiológicas. ¿Qué es la axiología? Es una rama de la ética que se encarga de los valores. En América Latina, por la influencia de la conquista, etcétera, la escuela axiológica que más manejamos es la judeocristiana, ¿no? Y esta escuela judeocristiana maneja estos 8 valores, ¿no? Que son, por ejemplo, el valor físico, que es el cuidado del cuerpo, la salud, hacer ejercicio, alimentación adecuada, etcétera. Eso es un valor. Por ejemplo, pensemos en un atleta. Para un atleta, este valor seguramente en su jerarquía personal está en primer lugar, ¿no? Otros son los valores económicos. Hacernos de recursos materiales para satisfacer N cantidad de necesidades reales o creadas, que este es otro mega tema. Cuando una necesidad es real, recuerden siempre, y que no se nos olvide, cuando una necesidad es real, siempre va a haber más de 2 satisfactores. Cuando es una necesidad, solo hay uno. Y ahí es cuando está en chino la situación. Si tú crees que la vida o todo, la culpa y demás, lo puedes satisfacer con dinero, ahí tenemos un problema. Otro es el valor social, esta capacidad de relacionarme, de convivir, ¿no? En sociedad. Otro es el valor afectivo con mi familia, con la gente que está en torno a mí, ¿no?
los valores intelectuales. Hay personas que a mí solo estudio y ese va a ser como su jerarquía. Va a estar en primer lugar. Luego están los valores estéticos, que tiene que ver con la armonía, que tiene que ver con esa capacidad de visualizar lo bello, lo armónico, ¿no? Como poder ver una puesta de sol y que se nos ha olvidado. Y importante revisar. Luego están me voy a saltar los morales porque voy a profundizar un poquito más, pero luego están los valores espirituales que están relacionados, recuerden, no toda la religión es espiritualidad, la religión forma parte de la espiritualidad, pero la espiritualidad va muchísimo más allá de la religión. Y dentro de los valores morales, por eso lo dije al último, es, a ver, cuando hablamos de moral o cuando escuchamos la palabra moral, muchas personas creen que está relacionada con religión y no va por ahí. ¿Sí? Definitivamente hay valores o virtudes, porque el valor moral está lleno de virtudes o está formado por virtudes. Y hay virtudes teologales que sí están relacionados más con esta parte religiosa, etcétera. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad, pero después existen las virtudes morales, ¿no? Justamente, o cardinales, perdón, que son la puntualidad, la responsabilidad, la amistad, el sentido del humor, que esto nos hace ser mejor persona y que a veces nos vamos olvidando, ¿no? Afortunadamente, si ya están aburridos, no tenemos mucho tiempo para profundizar en esto, pero es un tema importante porque es el camino para llegar al sentido de vida. Entonces, tan importante es que, por ejemplo, los que viven en la Ciudad de México, hay un monumento en la Ciudad de México, donde están 4 señoras representando las virtudes madres dentro de las virtudes cardinales, que son prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Son 4 señoras que están en torno al monumento del Ángel de la Libertad. Son esas 4 señoras que nos permiten, obviamente, son las virtudes madres. ¿Por qué son las virtudes madres? Porque nos permiten cada vez ser mejor. Entonces, un camino para descubrir el sentido de vida son los valores. Yo, por ejemplo, una herramienta básica que muchos manejamos o todos manejamos como coaches es la rueda de las metas o la rueda de las vidas. Bueno, pues haz rueda de valores. Pon los valores para ver cómo está la persona. Obviamente, una carreta que hay valores que no ha desarrollado, pues a lo mejor puede estar faltando algo en la vida del ser humano, si así lo decide él. Y bueno, los seres humanos ordenan sus valores siguiendo una jerarquía personal. Cada quien tiene su propia jerarquía. Y lo que les mencionaba hace un rato, revisa tu jerarquía, porque si fue dada por tu familia y no es tuya, puede ser peligroso. Entonces, ¿qué sí es tuyo? Y bueno, a mí esta parte me encanta, porque es como el sustento de todo. Para mí es el sustento del coach, del coaching, es el sustento de mucho. Y a veces, si nuestro instrumento de trabajo, por así decirlo, es el ser humano, pues tenemos que empezar por una definición de lo que es el ser humano. Y el ser humano, estoy viendo que aquí no le pusieron espiritual, pero ya la Asociación Mundial de Psiquiatría ya reconoce la parte espiritual, ya hace unos años ya la reconoce. Entonces, el ser humano es una unidad biopsicosocial y espiritual, ¿ok? A pesar de que yo decía que aquí la iba a mencionar, bueno, pues les voy a hablar un poquito de esto porque para mí es como el eje central de la libertad. Miren, el ser humano es biológico porque tenemos un cuerpo psicológico, que es toda la parte de la afectividad, etcétera. Es social, es esa capacidad de relacionarnos. Y el sentido de vida puede salir de cualquiera de estas áreas. Y es espiritual porque busca la trascendencia, porque busca cómo dejar huella en el mundo, porque busca cómo dar y darse a los demás, ¿ok? El sentido de vida puede entrar por cualquiera de ellos, así como la desgracia, así como los duelos o las pérdidas, entran también por cualquiera de estas áreas, ¿ok? Pero la palabra clave es que somos una unidad. ¿Por qué? Somos unidad porque lo que ocurre en un área
va a repercutir necesariamente en todas las demás. De ahí que se hable que del 80 al 90% de las enfermedades físicas tienen un origen emocional. Entonces, importante revisar qué es lo que está sucediendo. Voy a profundizar en la parte espiritual. ¿Sí? Esto no quiere decir que las demás no sean importantes, pero la parte espiritual nos ayuda mucho en esta parte del sentido de vida. Y aquí viene la conciencia. Ustedes aquí están viendo la palabra conciencia con C nada más. Cuando se escribe o cuando se menciona y se habla de la conciencia única y exclusivamente con C, significa el darme cuenta que estoy aquí, que está en mi espacio, pero esta característica la compartimos con los animales. Ellos también es como ubicarse y tienen esta capacidad de regresar a casa, etcétera, etcétera. Lo profundo es la conciencia con ese ser. Con ese ser es la capacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta que nos damos cuenta y que a veces se nos olvida. De ahí que nos consideremos como seres superiores. Sé que podrá haber aquí muchas personas que amen los animales. Yo también los amo. Y hay que cuidarlos, etcétera, etcétera. Pero sí hay una diferencia entre ellos y nosotros. Que sean más buenos, que sean más malos, eso ya es otra cosa, ¿sí? Un animal, un perrito que vive en una zona pobre y un perrito que vive en una zona rica, donde la traen en la carriola, lo suben, lo bajan, le dan de comer en sus horas, etcétera. Ese perrito que vive en la calle, que no tiene que comer, no tiene la capacidad de darse cuenta que se da cuenta. No sé qué tan buena es esta facultad, yo no la juzgo, sin embargo la poseemos y a veces nos puede llegar a estorbar porque es la capacidad de darnos cuenta que nos damos cuenta. Nosotros tenemos la capacidad de, si yo viviera en aquel lugar, podría tener tal o tal o tal cosa. Hay quien no desarrolla la conciencia con ese ser, pero esa es parte de nuestra función como coaches, acompañarlos a darse cuenta que se dan cuenta. No solo a darse cuenta, sino a darse cuenta que se dan cuenta. Y entonces poder ver e ir más allá, cosa que no puedes hacer con los animalitos. Entonces ahí viene una diferencia. Y también de las dos, porque la parte espiritual se puede dividir en dos. Una es la parte teológica, que es la relación con un ser supremo, si crees en él, si no crees en él, es la naturaleza, es lo que tú quieras. Pero, como tú le llames. Pero hay otra parte que es la parte de dos facultades específicamente humanas, que son la inteligencia, que es esa capacidad de darme cuenta que me doy cuenta, y la otra es la voluntad, que es el querer querer. Es el querer hacer las cosas, es el decidir hacer las cosas. La voluntad es ciega, la ilumina la inteligencia. La inteligencia es la que me permite vislumbrar los caminos y las opciones que tengo para poder decidir mi camino. De esas dos facultades específicamente humanas se deriva la libertad. Recordemos que todo lo que estoy haciendo es una división de pizarrón didáctica. En la realidad todo se da unido y a veces somos un lío, ¿no? De esas dos facultades específicamente humanas se deriva la libertad. Y aquí me quiero quedar. Hay una libertad que es la libertad de elegir. Esa nos encanta. Esa es como, ay, quisiera elegir y si le pego a fulanito no acatar consecuencias de. Y esto, si nos quedamos única y exclusivamente en esto, generalmente caemos en el libertinaje. Pero hay una libertad para. Y ahí es donde está la libertad como tal, que es la libertad para responderle a la vida ante cualquier suceso. De ahí que Frank decía que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, por adversa que ésta sea. Nos encanta elegir. Tener las dos sería maravilloso, que yo elija y que acate las consecuencias de mis elecciones. Pero en ocasiones no nos toca elegir. Elige mi jefe, elige mi mujer, mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi papá, el presidente, no sé.
con mucha frecuencia pasa esto, y muchas personas, y esto nos va a limitar para decidir cómo le voy a responder a la vida. No. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad radica en la libertad para, en esa capacidad para responderle a la vida ante cualquier situación, por adversa que ésta sea. Para esto, quizá algunas personas que me han escuchado, ya este ejemplo les suene conocido, o ha leído alguno de mis libros. En mi primer libro es cuando en la escuela me mandaron leer El Quijote, dije que flojera, una cosa de este tamaño, con un castellano complejo. Yo decía que flojera, ¿no? Y una de mis amigas que le encantaba la literatura me ayudó, pasé la materia, etcétera. Con el paso del tiempo me encontré nuevamente El Quijote y ahí decidí leerlo por gusto. Y me encontré que no solo es la mayor obra de la literatura castellana, sino que tiene una gran sabiduría. Y hay una parte en El Quijote donde el Quijote y Sancho Panza cometen una falta y son llevados al calabozo. Y en el calabozo el carcelero les dice: y ahora ustedes van a dormir en la cárcel. Y el Quijote les responde: pasaré la noche. El dormir lo decido yo. Este es el mayor ejemplo de libertad. Nos podrán quitar hasta la libertad física. Nos podrán limitar. Aquí mandamos nosotros. Nosotros decidimos. Podrá tu jefe, porque esto es muy común. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo doy coaching ejecutivo con mucha frecuencia, encuentro personas: es que mi jefe no me permite, es que mi jefe, esto es que, ¿no? A ver, tu jefe decide, pero con esas decisiones que toma tu jefe, a ti te toca responderle a la vida. Dentro de tus límites, ¿qué sí puedes hacer? Porque también otra situación importante es que con frecuencia vemos lo que no podemos hacer y nos olvidamos de lo que sí podemos hacer. Y es por ahí por donde tenemos que empezar a trabajar. Ya revisamos qué no puedes, qué sí puedes hacer, cómo le vas a responder. Por ejemplo, mañana mañana trabajo con señoras, pero el domingo vuelo a Coatzacoalcos a trabajar con madres que han perdido un hijo. Y dices: ¿pero qué voy a hacer con esas personas? Bueno, pues justamente a través de esta libertad de esta capacidad que tenemos para responderle a la vida. Y lo que yo he encontrado, que ante esa pérdida y ese dolor tan grande, las personas, la manera de responderle a la vida es a través de la trascendencia, que es uno de los caminos importantes para el sentido de vida. Se me agota el tiempo, voy a ir como acortando porque de repente el rollo y me voy. Y otra anécdota, nada más para que quede claro esta de la libertad es Elizabeth Lucas, ella aún vive, pero Frank ya no, de las alumnas favoritas de Víctor Frank. Para mí, Elizabeth es como la traductora de muchas cosas de Frank, ¿no? Cuando yo traté de encontrar en Víctor Frank cuál era el sentido, por ejemplo, de una madre que ha perdido un hijo, dije, y no encontré respuesta. De hecho, Frank habla de la famosa tríada trágica: culpa, sufrimiento y muerte, pero no nos dice cuál es el antídoto. Pero Elizabeth, sí, en su libro de En la tristeza pervive el amor, ella menciona que el sentido del duelo es el dolor mismo, ¿no? A ver, cuando estás en duelo, no le busques sentido, no le busques tres pies al gato, no le busques chichis a las hormigas, no tiene. Lo que toca en ese momento es vivir el duelo y saber que estás vulnerable. Y es la manera de responder. Esto no quiere decir que te vas a autocompadecer, ser masoquista. No, pero toca que hay momentos donde te vas a tener ganas de llorar, donde hay momentos donde vas a caminar, donde vas a estar bien. Lo que surja está bien para ti. Y también Elizabeth Lucas pone un cuento, y es la historia de un hombre que ante la adversidad levanta los ojos al cielo y dice: Señor, qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar mis circunstancias. No se escucha nada. Pasan los días y este hombre y su sufrimiento y su dolor va increciendo, vuelve a alzar los ojos al cielo y dice: Señor, qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar a mis ancestros. Y en eso se escucha la voz del Creador que le dice: el mayor regalo que le he dado al ser humano es la capacidad para responder ante sus circunstancias y sus ancestros.
Ya lo dice Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. Si hablamos de destino, hay muchas otras teorías, pero si hablamos de destino, nuestro destino puede ser todos los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos los chosnos que nos siguen, que de ahí venimos y es parte de nuestro destino. Y la otra son nuestras circunstancias. Pero el mayor regalo que tenemos es esa libertad para responderle a la vida. ¿Ok? Y entonces, ante lo más difícil, ¿sí? Podemos responder. Y Frank hace como la diferencia del sentido. Dice que hay un sentido del momento que está relacionado con esto que les mencioné al inicio. ¿Qué sentido tiene que ustedes me estén escuchando viernes en la noche a mí hoy, donde es día de fiesta, de cierre, donde podemos reunirnos con las personas o ver una película y descansar? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué te estás llevando? ¿De qué te estás dando cuenta? Y empezar a vivir desde la conciencia, desde ese darse cuenta que me doy cuenta, ¿sí? Y obviamente del sentido del momento, el sentido del momento son como los peldaños que me permiten subir para llegar al sentido último, que es la muerte, que es nuestra propia muerte y que es lo único que los seres humanos tenemos asegurado. Y entonces esto hace que tu sentido, que tu vida tenga sentido. Pero Frank dice, ok, están los valores, pero ¿qué crees? También hay otros caminos para el sentido. Y dentro de estos caminos está el autoconocimiento. Y aquí otra frase del Quijote. Si ustedes me preguntan a ti quién te gusta, amo al Quijote, amo a Cervantes. Y hay una parte donde el Quijote le dice a Sancho, Sancho, la misión más importante en la vida, después del amor a Dios, porque así lo dice Cervantes, es el autoconocimiento. Es la misión más importante, pero también la más difícil. El autoconocimiento es un camino para descubrirle sentido a la vida. El saber quién estoy siendo. No podemos decir quién soy. Yo no les puedo decir quién soy. Hoy he hecho tales cosas. Yo estoy siendo. Mañana o en un rato puedo ser alguien diferente. El autoconocimiento es una tarea de vida diaria, cotidiana. Es la escuela más larga. No es irte a sentar a un aula. Es esta capacidad que tenemos de darnos cuenta que nos damos cuenta. Y a través del coaching tenemos la mejor de las herramientas. Hacer unas buenas preguntas para que el otro se dé cuenta quién está haciendo. De ahí que, por ejemplo, cuando llegamos a niveles como máster, etcétera, preguntas importantes son las preguntas dirigidas al quién. ¿En quién te conviertes? ¿Quién estás siendo cuando actúas de esa manera? Y esto favorece el autoconocimiento. Pero hay otro camino importante para descubrir el sentido de vida, que es la capacidad de elegir, la capacidad de decidir qué quiero, para dónde voy. Y hay otro camino importantísimo que es la unicidad. A mí me parece maravilloso y que pues se ha entrado en conflictos éticos con esta parte de la clonación. Imagínate qué sentido tendría tu vida si sabes que en el mundo hay miles como tú, igualitos que tú, igualitos, porque hay gemelos que no son iguales, ¿verdad? Tienen cosas y situaciones diferentes de vida. Entonces, la unicidad es esa capacidad de darte cuenta que nadie como tú, que habrá quien haga mejor o peor que tú o alguna actividad, pero nadie como tú. La otra es la responsabilidad y la libertad, la capacidad de responderle a la vida de aquello que tú mismo eliges. Este es un camino, saber que podemos responsabilizarnos. Este es algo de las situaciones graves que estamos viviendo en este momento en esta sociedad. Muchas personas no quieren responsabilizarse, no quieren responsabilidades. Por eso vamos viviendo en una sociedad light, descafeinada, ¿sí? Y desechable. Los ancianos estorbamos, nos depositan en asilos, en residencias, porque podemos llegar a estorbar. Los hijos, para muchos padres, llegan a estorbar. Esto es algo de lo que se nos puede presentar. Y en un último camino es la capacidad de autotrascendencia.
¿Cuál es la huella que quiero dejar en este mundo? ¿Cómo quiero trascender? Y no solo se autotrasciende escribiendo un libro, plantando un árbol y teniendo un hijo. Hay quien no tiene hijos y puede trascender, quien no ha escrito un libro y trasciende. Hay quien no ha plantado un árbol y trasciende. Pero también ahí decides cómo quieres trascender, porque hay quien se va y dices, bendito sea Dios. Se muere y dices, aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también, ¿no? Pero hay quien se va y deja un vacío en tu vida, pero también deja una gran lección en tu vida y dices, wow, me dio tanto, me aportó tanto, es tan importante para mí que trasciende de una manera muy significativa. Y aquí todas estas son reflexiones que no, importante revisar con nuestro coaching. Y Frank nos habla, ya para cerrar, de 3 valores, ¿no? En general, nos habla de los valores de creación. Los valores de creación es lo que yo doy al mundo a través de mi trabajo. Por ejemplo, a mí me encanta compartir lo poco o mucho que voy aprendiendo en la vida, pero no solo de teoría, sino de aplicación en mi vida personal. Hay quien de repente escribo en mi Facebook, no en Instagram, y me dice, ¿por qué escribes? ¿Por qué te ventilas tanto? ¿Por qué te abres tanto? Porque si mi experiencia le puede servir a otro ser humano, qué maravilla, ahí está, que lo vea. Y eso es lo que das al mundo, y son los valores de creación, y esto hace que tu vida tenga sentido. Pero también hay valores de experiencia, que es lo que yo recibo del mundo. Cuando alguien te agradece, cuando alguien te dice, gracias por tocar mi vida, ¿no? Cuando alguien te dice, gracias porque lo que escuché, por lo que me diste, por, no sé, dependiendo de lo que haga cada quien. Y Fran habla de unos valores superiores, que son los valores de actitud, que son aquellos que manifestamos o expresamos ante lo que él denominó la triada trágica: culpa, sufrimiento y muerte, que son situaciones difíciles en la vida del ser humano. Entonces, para cerrar, el sentido de vida es algo muy importante en la vida del ser humano, muy importante. Caminos para descubrirla. Los valores, que puede ser a través de los valores universales, ser una ruedita de valores, ¿sí? Los valores de creación a través de tu trabajo, los valores de experiencia a través de lo que tú recibes por lo que tú das al mundo, y los valores de actitud, que es la manera en la que tú le respondes al mundo ante situaciones difíciles. La otra es el autoconocimiento, la capacidad de elección, la unicidad, la autotrascendencia y la responsabilidad y libertad. Esos son caminos para acompañar a nuestros coaches a descubrir cuál es el sentido de vida. Y esta frase me encanta. Todo ser humano tiene una misión. Solo debe descubrir cuál es y construirla. No es algo que se te va a aparecer. No es algo que va a surgir. Quizá tengamos que acompañar al otro a descubrir su sentido de vida. Y bueno, con esto llego al final de esta plática y quiero cerrar con una frase. Nada más les dejo mis redes por si alguien quiere seguirme y acompañarme, si quiere tomarme una foto, ahí está. Si no, y quiero cerrar con un cuento, que es el cuento de un jurado donde una mujer muere, está a punto, no muere, está a punto de morir, pero se enfrenta a un jurado y uno de los jueces le pregunta, ¿quién eres tú? La mujer le dice, soy la mujer del alcalde. Y el juez le dice, no te pregunto cuál es tu estado civil, te pregunto, ¿quién eres tú? La mujer regresa y dice, soy la madre de 3 hijos que se ha desvivido por acompañarlos, por llevarlos, por educarlos. Y uno de los jueces, el que hace la pregunta, le responde, no te pregunto cuántos hijos tienes ni qué has hecho por ellos. Te pregunto, ¿quién eres tú? La mujer confundida, después de varias preguntas. Y así sucesivamente, los jueces le dicen, no te pregunto qué haces, te pregunto, ¿quién eres tú? Y en ese momento esta mujer le dice, por favor,
permítanme regresar para poder descubrir quién soy yo. Y ahí te dejo la pregunta. ¿Quién eres tú? Y lo más importante, ¿cuál es o está siendo el sentido de tu vida en este momento? Que son tus sentidos últimos. Perdón, son tus sentidos del momento. Pero recuerda que son esos pequeños peldaños que te van a permitir llegar al sentido último. Y bueno, abro un espacio para preguntas y no sé si me ayudas, Osvaldo. Muchas Sí, gracias. claro. Gracias por No, escucharme. claro, con muchísimo gusto, mi querida Mari Carmen. Gracias, Osvaldo. Chicos, wow, yo de veras, yo quiero expresar cómo me siento. Estoy así, tremenda charla. Gracias por la energía y Gracias, Osvaldo. quiero apelar a uno de los valores, al valor de la experiencia. Gracias por esto que le Gracias. has Eso traído al mundo. me llena. Gracias. ¿No? Y seguramente no voy a ser el único. A ver, el chat ya empezó a... A Carolina dice, caminar. excelente, muchas gracias. Asunción, muchas gracias. Eliana, gracias. Claudia, muchas gracias. Ah, wow. Preguntas, chicos, ¿quieren preguntarle algo? Ujú. Ah, ahí tenemos a... Ah, por cierto, sáquenle fotografía, un screenshot a esta página de Mari Carmen. Eh, Díganla. No, hombre, es fenomenal. Yo se los puedo decir, ¿no? Fenomenal como Gracias. cada uno de los, por ejemplo, Luz Alba, que también es un amor, un beso a Luz. Gracias por tu comentario. Excelente, querida Mari, muchas gracias. De las colegas, Mari Carmen, ahí está Luz Alba y Sí, Luz sí. Alba Cañón y Patricia Fanador, que nos acompañan. Que... Luz Alba es una vieja conocida, ¿verdad, Luz Alba? Abre tu micrófono, Luz Alba, Ahí está, ahí Patricia, está. por Está favor, abierto el ¿no? micrófono y la cámara. Venga, a ver, Bastante. sí. Qué alegría, Mari, escucharte, tú que has sido mi maestra, amiga, compañera, guía, y lo que hemos compartido que ha sido maravilloso. Así es, Luz Alba. ¿Lo Mil puedo decir gracias. en una metáfora? Sí, claro. Ah, Es como una mamushka, all in one, ¿no? Desde Espero ser la más así. gorda. No, no No, ser no, la no, más no, gorda. olvídate de eso, no, olvídate de eso. No, no, a lo que me refiero es, chicos, para quienes no conocen a Mari Carmen, de veras es alguien que desde lo digo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, Mari Carmen. Gracias, Osvaldo. Tiene años que la conozco, así que me atrevo a decir esto. Desde esos pequeños detalles, como esa pequeña piececita de la mamushka, hasta esa enormidad con la que se comparte como hoy lo ha hecho. Ah, mira, ya está acá Patricia también. Patricia, Hola, Patricia. A ti no tengo el gusto de además, conocerte en persona, pero sí de oídas mucho. Nos hemos escuchado mutuamente y celebro haberte podido oír porque también estaba yo llegando tarde a mi casa, pero ha sido de verdad un gusto oírte y muchas gracias por tus aportes, por tu conocimiento, por tus experiencias. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a ti, Pati. además que un reconocimiento muy especial para Mari es que además de escritora de sus tantos libros que ha escrito y en los que nos transmite tanto conocimiento, además con tanta generosidad que lo hace siempre, se atrevió a crear la certificación de coaching que a mí me llamaba a través de mi propia vida y de mis clientes, coaching tanatológico, que como yo digo y respaldo todo lo que dice Mari, nunca está de más saber algo más, porque como coaches podemos prestar primeros auxilios a un cliente, pero es necesario tener nuestro directorio donde están todos nuestros colegas, terapeutas, amigos, para poderle decir al cliente, yo te puedo dar los primeros auxilios, pero ¿quién es el experto o experta? Está aquí. sí, Mil Entonces, gracias, eso Luz. lo sí, sí, ratifico coincido. y gracias a ti, Mari, por tanta generosidad. Gracias, Luz Alba. Mando un beso y un gran abrazo a todos. Gracias, porque esto justamente es el valor de experiencia del que hablo. Me llena, le da sentido a mi vida y muchas gracias. Gracias a Okay. ti, Mari Carmen. Gracias porque, a ver, quiero también compartirles algo. El año pasado también se voló la barda, nos acompañó. Te digo algo, Mari Carmen.
eres la única que repitió. Sí, sigue yendo Don Ticho otra vez. Los demás, yo hice la invitación y algunos Sí, la claro. tomaron, otros no, pero está bien, coincido contigo. Siempre vamos a estar los que tenemos que estar. Ujú. Para algo estamos acá, para Así es. juntarnos, ¿no? Bueno, no quiero cerrar, vamos a dejar la puerta siempre abierta, pero yo hice una declaración el lunes que quiero confirmar, ¿no? Ah, yo, así como alguien dijo, yo veo un mejor mundo, yo veo una mejor sociedad, ¿no? Y lo que yo veo cercano es una certificación con puros MSCs, compartiendo esa gran experiencia. Bueno, ya veremos cómo nos coordinamos, porque sé que cada uno de nosotros tiene un interés personal en sus certificaciones, pero si podemos hacer algo grande, romper el paradigma, como lo decía el lunes, romper ese paradigma que dice, es que los coaches no pueden trabajar juntos, no hay mucha individualidad. No, no es cierto. Sí podemos Ujú. hacerlo, lo hemos hecho Claro, y seguramente seguiremos haciéndolo. así Ah, es. sí, Y gracias por tu invitación, Osvaldo. Gracias por ay, estar. es un lujo tenerlas a ustedes, es un lujo tener a todos los participantes de las diferentes latitudes, de Argentina, de Chile, de Colombia, de México. Gracias a todos por estar acá. Gracias por encender sus cámaras. A Sí, ver, gracias chicos, adelante. Ahí está Mari Carmen, ahí está Luz, está a Patricia, ti. un servidor. Preguntas, lo que quieran. Estamos en tiempo antes de entregar los reconocimientos, porque eso no lo sabía. Vamos a entregarle sus Wow. reconocimientos a todos los conferencistas, igual a quienes participaron acá, a quienes estuvieron, que pusieron su pase de lista de asistencia. Entre lunes y martes estarán recibiendo su reconocimiento por estar acá. Muy bien, dale, adelante chicos, levanten, en orden, levantan su mano, hacen la pregunta y vamos, ¿no? Por ahí, Rivadeney, Ángela nos dice que, adelante Gaby, por favor, y luego Aaron. Hola, buenas noches. Pues ante todo Gracias, quiero Gaby. darte las gracias, Mari Carmen, por esta maravillosa ponencia. De verdad que me hizo brillar los ojos. Ay, qué Así que, maravilla. así que muchísimas gracias. Sí, sí, Ah, sí, Qué maravilla. de verdad que fue maravillosa. Valió la pena dedicar este viernes a escucharte. Tengo Gracias. una pregunta y también tengo una reflexión para mí. Con Sí. respecto a la reflexión, es que cuando te escuchaba hablar al principio, se me vino a la mente una frase que me marcó al inicio de mi trayectoria en el área de recursos humanos, que es una frase de Goethe, donde decía que la clave de la felicidad o del éxito, dependiendo de cómo se traduzca del alemán, no está solamente en hacer las cosas que nos gusten, sino en hacer que nos gusten las cosas que hacemos. Ujú. Y Totalmente de eso, acuerdo. y eso para mí pues, ha sido un norte porque nada es perfecto, no todo es Sí, claro. perfecto. ¿Okay? Y hay que buscarle como que lo positivo a todo lo que nos encontramos en la vida. Y lo otro, sí, y lo otro es la pregunta con respecto al coaching tanatológico. ¿Con el coaching tanatológico se trabaja solamente las pérdidas físicas u otro tipo de No, pérdidas? no, cualquiera, divorcio, jubilación, las pérdidas dentro de la empresa, ¿no? Excelente. Que, por ejemplo, la fusión de organizaciones donde se viven duelos muy fuertes, Okay. el despido de personal, cierres de plantas, por ejemplo, me tocó participar en la cierre de planta de Kellogg's Guatemala, que se viven duelos muy fuertes, ¿no? De Me personas que encanta, me están. encanta, Sí, se va para enfocado a cualquier tipo de pérdida. me Por eso encanta. que les digo que los quiebres son las pérdidas y elaboramos procesos de duelo. Y de hecho, hay estudios donde te habla de por ejemplo, dentro de la organización, cuáles son las etapas que se viven para elaborar un duelo dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Ok? Sí, Entonces, le toca el turno de Muchas Aaron. Sí, gracias. Aaron. gracias Gracias a a ti, ti, Gaby. Gaby. Gracias. Yo Pues quiero buenas noches, Mari reiterar, Carmen. Buenas noches, Aaron. Perdón, sería ahí otra voz. Perdón. que Pues antes que solamente nada, muchas después de Aaron. gracias. De alguna manera, Víctor Frank ha sido uno de mis libros favoritos. Lo leí 2 veces, Un hombre en busca de sentido. Y me pasó algo similar a lo que te pasó a ti, Mari Carmen. Lees un libro por primera vez
y lo leí, pero una vez que lo lees por segunda vez, me deja mucho sentido. Y escribí una frase que me inspiró de acuerdo a todo lo que venías comentando. Muchas gracias por este regalo que me diste. Y el sentido del sentido es la libertad, la gratitud, el autoconocerme y responder, por lo tanto, a mi entorno y a mí mismo, pero de una manera responsable. Es decir, descubrir y descubrirme. Wow, qué bonito, Muchas Aarón. gracias. Wow, bravo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy buen Lo quería resumen. compartir y me encantó, de veras, estoy muy emocionado. Como dicen en México, se elevó el pelómetro. Gracias, Aarón. Pero tú eres de México. Sí, Mexicano. Sí, sí, aquí se te mexicano nota el hasta las acento. cachas. Es Sí. más, la B de qué crees que es, Mari Carmen? ¿De Luz, valiente o qué? de Vicente. Sí, también de Valiente. Es mi hermano Aarón. Ah, ya, es tu Él está hermano. Ay, está gracias, estudiando Aarón. coaching. Prende tu Tiene- cámara, vamos a ver qué tanto te parece a tu hermano Osvaldo. Muy bien. Pues a ver, Ok. la voy a No, aprender. A ver, parece que nos clonaron. Ah, no, no tan nada más que tú, él con gafas y tú no. Pero sí se Ahorita me las parecen, pongo. tienen el aire. Sí, Claro que claro. los dos sí. usamos gafas. Ya, muy bien. Muy bien. Carolina, Gracias, Aarón. Con cuidado, por favor, al manejar. sí, que vas conduciendo. Tienes Está el micro cerrado. cerrado, Caro. Te cuento que fui compañera de Luz Alba de trabajo y una de las recomendaciones que me hizo ella fue tu libro y estuve en México y me tocó buscarlo porque míralo, aquí lo tengo y me ha servido Ah, ya. montones. Ah, Sí, maravilloso Gracias, es Luz. el libro, ¿eh? Y mira, y te quería decir que me leí hace poquito un artículo que decía, acompaña a tus colaboradores a buscar su sentido de vida o míralos partir a través de todo lo que ha generado la pandemia, de si estoy haciendo esto, qué pasa. Entonces me parece tan pertinente y tan espectacular esta conferencia que nos diste. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Muchísimas gracias. Y bueno, Gaby, nada más hacer como un paréntesis con el comentario. Estoy de acuerdo que hay que amar lo que haces, aunque no sea por dónde va. Por eso digo que hay que tener como el bote del sentido para, ¿no? Porque hay ocasiones que por más esfuerzo que hagas, te agotas de hacer no aquello que te llena, ¿no? Es importante amarlo, pero no siempre ocurre, porque es muy bonito lo que escribimos en los libros, pero la realidad es bien diferente, ¿no? La realidad es, a ver, esto ya me está pesando, este jefe ya no lo aguanto, esta situación yo no lo aguanto, los niños me están enloqueciendo, la vida me está enloqueciendo, y a ver, ámala, ¿Verdad que sí? ¿no? Porque eso suena bien bonito, bien filosófico, pero llévalo a cabo, ahí viene realmente el problema, y entonces ahí es justamente cuando tenemos que procurar hacer aquellas actividades para llenar ese bote de sentido, que me sirva de combustible mientras puedo redireccionar. Y qué mayor ejemplo que lo que estamos viviendo en este momento como consecuencia de la pandemia. ¿Cuánta gente acabó harta, desilusionada, fastidiada por todo lo que hemos vivido? Y diles que le encuentren sentido. Y diles todo lo que podemos decir en una conferencia. Por ejemplo, a mí me encanta poder aterrizar las cosas, poder, ¿no? Esta parte que les decía, de repente te encuentras a quien pues está en su taxi y bueno, a lo mejor dura un año en su taxi y logra amar su trabajo, pero llega un momento en que dice, a ver, viene y toca nuevamente el vacío existencial. Y ahí dice, no, es que este no es mi camino. A ver, tengo que luchar por mi camino, por descubrir por dónde regresar a ser lo que yo quiero ser. Momentáneamente lo podemos hacer, pero esta es otra parte donde, a ver, ¿qué vamos a hacer diferente? Ahorita te tocó y está este jefe y ama lo que haces. Pero una de dos, si no logras aprender a convivir con este jefe, el que tendrá que hacer algo diferente eres tú. No es que te quedes y ames al jefe, porque a lo mejor no es posible porque va en contra de tus valores. Miren, nada más para, ya, porque me da el micrófono, mira acá. Pero Rogers decía que hay 3 actitudes que tenemos que desarrollar para que las cosas y las relaciones funcionen. Una de ellas es aceptación positiva incondicional.
Si tú no aceptas al otro tal y como es, sin pretender cambiarlo, no se va a dar la relación. Pero no solo es pensar en el otro, sino también piensa en ti. Y la parte de pensar en ti, que dice Carl Rogers, que recordemos que es el representante junto con Maslow de la tercera fuerza de la psicología, dice Rogers que la otra es el ser auténtico. A ver, yo tengo unos valores. Esta persona que está frente a mí, ¿me confronta con mis valores? ¿Hace que deje de lado lo que para mí es valioso? Si esto sucede, tendrás que hacer algo diferente, porque la relación no se va a dar. Entonces, es importante el otro, pero también eres importante tú. Se puede, hay cosas en la vida que son negociables, pero hay otras que no son negociables. Yo siempre digo, una pareja así, alcohólica, no es negociable. Adiós, ¿no? O sea, eso no es negociable para mí. Entonces, hay cosas en la vida que son negociables, hay cosas que no son negociables. Y la tercera que dice Roger es la empatía, pero si no se dan las otras, la empatía jamás se da o se dará para poder generar la relación. Entonces, bueno, no sé si esto... Sigue Luz y luego César. Sí. Luz, bajaste la mano, la tenías Sí, arriba. Luz. Sí, de todas maneras quería ratificar que todos estos temas que maneja Mari, que parecen existenciales y que a veces decimos eso lejos, son indispensables para quienes trabajamos gestión del cambio, que es ahí donde vivimos todas esas historias, Sí, claro, que Mari nos comparte, sí, por un lado, pero por el otro lado, nuestra misma vida. Yo pregunto, ¿quién en la existencia humana es ajeno al duelo? No, nadie. Nadie nos escapa. A ver, les cuento un chisme. ¿Cuál es el éxito de mis libros? Aquí no hay quien la libre. Hay quien escribe sobre ingeniería, hay quien escribe sobre coaching, hay un grupo reducido de personas. Yo escribo de algo de lo que nadie de los que está aquí se va a librar, que son las pérdidas. Por eso reitero, tan importante y lo mucho que yo disfruté la certificación de coaching tanatológico, sabiendo que las otras son maravillosas, pero lo disfruté, uno, por mi propia vida y dos, por mi vivencia con las empresas y los ejecutivos. Y alguna vez inclusive Mari hizo un congreso en el que me invitó, que fue maravilloso y nadie se escapa a esto, ¿no? Lo ratificamos cada día. Era eso lo que quería y gracias. Muchas gracias, Luz, por todas las gracias. flores. Y vamos con César. Sí, César está pendiente ahí. Hola, César. Mari Carmen. Hola, Un gusto escucharte tan de cerquita. Te he escuchado en otros foros, pero no había tenido la oportunidad aquí de la mano de Osvaldo y la verdad encantado con tu ponencia. Gracias. Yo coincido contigo en muchas cosas, pero en una principalmente que hablas hoy en día en la sociedad, mi percepción es que hay una carencia de conciencia con eso. O sea, es mi percepción. Digo, hay gente que ni con la pandemia aprendió. No. Dices, no todo lo que traemos como está al servicio de la gente, pero en el día a día, el pelearte con la realidad, pues pierdes, ¿no? ¿Qué recomendarías para uno como coach en el día a día cuando te enfrentas con tanta gente que su nivel de conciencia, pues es muy bajo, ¿no? Con el que va manejando, con el que llegaste al banco, o sea, y lo dices porque hay esa carencia de valores universales y de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues como herramientas, cuando estás con un coaching, pues tú tienes la mano, ¿no? Pero cuando en la vida, en el día a día, te encuentras con tantas situaciones de este tipo, ¿qué recomendarías? Bien, yo te diría que uno de los caminos es el autoconocimiento, y este es el autoconocimiento del coach. Entiendo la frustración de la que hablas. Por eso hace un rato le decía, a ver, una cosa es la teoría. Una cosa es, a ver, mira, no, la cosa no va por ahí. La situación es personal, individual. Y entonces, ¿qué es lo que ayuda? Es, ¿qué te está preocupando a ti como ser humano? ¿Qué te pasa a ti? No me cuentes tu cuento, sino con ese cuento que te cuentas, ¿qué te sucede a ti? ¿Y qué vamos a hacer diferente? Y entonces ahí hago hincapié en esta parte de la libertad.
con todo esto que me cuentas, ¿qué quieres hacer con ello? Y no me cargo yo como coach el que el otro tenga que hacer algo. El otro tiene que descubrir. Yo acompaño a que descubra. ¿Cómo lo hago? A través de preguntas, ¿sí? Y que él se responsabilice. Pero después vino una gran parte de nosotros como coaches para manejar la paciencia, para descubrir cuál es tu nivel de tolerancia, de paciencia, de capacidad para enfrentar la frustración, César, porque esa es la realidad. No es hablar del coaching, es maravilloso. A ver, sí, pero no para todos y no en todos los casos. ¿Ok? Hay casos donde se requiere otra cosa, donde se requiere mentoría, donde se requiere consejería, donde se requiere consultoría. Y a lo mejor esto hace que te sientas frustrado porque la persona o el coachee que tienes enfrente lo que necesita es capacitarse en un área específica. Y tú no tienes, o dices tú, pero a ver, yo soy coach, no soy capacitador. ¿No? Y entonces en tu reporte así lo pones. También hay que cuidar nuestro estado de ánimo, hay que cuidar nuestra capacidad a la frustración, porque eso es lo real y a lo que nos enfrentamos. Trabajar con seres humanos no es fácil. Y te entiendo porque te ha pasado a ti, me ha pasado a mí y seguramente a muchos de los que estamos aquí, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué hago? A ver, por donde le busque no hay. A ver, regrésase. O sea, con todo esto que me dices, ¿de qué te das cuenta y qué quieres hacer? No, pues me rindo. Ok. Y entonces empiezas a decir, escucho que te rindes. ¿Qué significa rendir? Si te dice, la vida ya no tiene sentido. Ojo, empiezas a parar oreja, ¿verdad? Porque sí me ha sucedido, ¿no? Y hay personas que estás detectando que están metidas, sumergidas en una depresión. Si la persona que está frente a ti no está en una depresión, lo más seguro o generalmente te va a responder qué hacer. Si está sumergida en una depresión, seguramente que te va a decir que nada tiene sentido. Aquí la clave es hacer unas buenas preguntas y descubrirte tú qué te pasa con lo que le sucede al otro. Porque muchas veces digo, a ver, ¿por qué no funciona? Y yo también se lo pongo, te voy a decir, mi experiencia, César, es ponerle al otro. Y una metáfora que a mí me ha servido, porque hay coaches que yo no sé si les ha pasado, pero alguno de ustedes, que yo estoy segura que la gran mayoría, ha conducido un automóvil con el freno de mano puesto. ¿Cómo va el coche? Se bajó a jalones. ¿No han sentido en ocasiones que así vas con el coachee? Como que se jalonea el coche, se te apaga, de repente arranca. Y yo aguanto 1 o 2. A la tercera le digo, ¿te sucede algo conmigo? Y le pongo la metáfora del coche. ¿Alguna vez has conducido un automóvil con el freno de mano puesto? Y te voy a decir, posiblemente o generalmente te dicen que sí. Dices, así me siento contigo. ¿Te sucede algo conmigo? A ver, todo, absolutamente todo es coachable. Todo. Y otra frase de refrigerador. La conciencia no, con ese no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Todo es factible para abrir en conciencia. ¿Qué te pasa a ti con eso que me dices? ¿De qué te das cuenta con eso que me dices? ¿Qué sientes con esto que mencionas? ¿En quién te conviertes cuando actúas así? Y entonces estás poniendo la responsabilidad en el otro para que el otro se dé cuenta. Pero si la persona está en un proceso depresivo, pues lo más seguro es que no te responda. No sé si ya me hice bolas o te respondí, César. Muchísimas gracias. En lo personal me ayuda mucho porque al final me llevo algunas frases que compartiste y una que me di cuenta en lo personal, que pues aquí la tengo, es la capacidad de responder ante cualquier situación de la vida, ¿no? Tanto tuya como del otro que tienes la oportunidad. Así es. No olvidemos que el otro es nuestro espejo, nos está mostrando algo. Y ahí es donde te preguntas, ¿qué me está pasando con esta persona? ¿Qué hace esta persona
que me enfada tanto? ¿O qué me pasa que no puedo avanzar con él? Claro. Se lo reflejo a él, pero también me pregunto yo, ¿qué me pasa que no podemos avanzar? ¿Qué está sucediendo en el proceso que no avanzamos? Y es esta capacidad de autosupervisarte y Claro. del autoconocimiento. Ahí estaba, acabas de darle la clave, ¿no? Esta Sí, claro. capacidad de supervisión. A mí me pasa cosas con el cliente, no tiene que ver con metodología, no No, tiene que ver con técnica. no. Lo que decía Patricia el día el lunes, ¿no? Dice, a mí también me pasan Sí, cosas igual que al otro, claro. ¿no? O sea, no porque yo sea coach, que ya tengo algunas horas o algunos días o algunos años trabajando, quiere decir que estoy pulcro, que no tengo áreas de desarrollo, ¿no? Por supuesto. Tú bien lo mencionaste hoy, el autoconocimiento es una asignatura para todos los días, 24/7. Uh-huh. ¿No? Y bueno, aquí me surge esta parte, porque de repente piensa que ser coach y ya acabaste. Ah, No. sí, claro. Yo Ya me cada certifiqué. día, Osvaldo, me siento más ignorante. Y de ahí la frase esta de que del tamaño de tu luz es tu sombra, ¿eh? Así de ese tamaño. Podrás brillar. Ustedes aquí me ven a brillar. Tengo una sombra y tengo unos demonios que cada día me atacan con mayor fuerza. Y cada día tengo que estar más consciente de esos demonios que cada día me atacan. Por supuesto, para poder abrazarlos y reconocerlos en esa Así es. exacta dimensión. Así es. ¿No? Entonces, del tamaño de la luz es la sombra, no se dejen llevar, ni se suban al síndrome del tabique, que estás arriba de un tabique y ya te amargaste. ¿No? No, Sí, el claro. ser coach no te garantiza nada. Nada, nada. Nada de lo humano nos es ajeno, que no se nos olvide. Para mí esa es una frase de refrigerador. A ver, el hecho de que seas coach no te libra ni te exime de nada. Al contrario, te compromete, porque el conocimiento compromete. Bien, bueno, a ver si les parece. Quiero primero cerramos, Mari Carmen, para poder hacer la entrega de Sí, por reconocimientos supuesto, para cada adelante. uno de ustedes. Una frase de esas que traes. Ahora sí que hoy sacaste el refrigerador, pero repleto. ¿Completo? Sí, completito, estuvo buenísimo, ¿no? Sí, hubo varias, sí, importantes, sí. Todas muy buenas, todas, ¿no? Eso que te hace brillar. Así que, Mari Carmen, desde eso que te hace brillar, por favor, compártenos, por favor. ¿Qué me hace brillar los ojos? Pues esta parte como estar compartiendo con ustedes y yo, bueno, cierro con esta parte de autodescubrirnos, de supervisarnos, de autosupervisarnos, de darte cuenta que te das cuenta. Yo cuando de repente alguien me dice, es que hoy vi 6 sesiones de coaching, yo digo, madre mía, ¿qué hizo? En mi lejana juventud, probablemente. A ver, pero no haces coaching. A ver, hay 3 miradas en un proceso de coaching. La mirada hacia ti, la mirada hacia el otro y la mirada al sistema. Y eso es agotador. Tú puedes estar, pero si no realizas esas 3 miradas, la tuya hacia el otro y hacia el sistema, el proceso no se completa. Yo creo que una de las claves más importantes para hacer procesos de coaching es justamente desarrollar esas 3 miradas. Y verdaderamente es como estar metidos en una burbuja. Lo que está sucediendo a tu alrededor, no importa. Tú estás en esa burbuja con el otro y con el sistema. Yo creo que eso es, y es esta capacidad de ver al otro, de verte a ti y de ver lo que el otro genera en ti, lo que tú generas en el otro, que es justamente lo que está pasando en el sistema. ¿Ok? Y bueno, con eso cierro, porque si no vuelvo a abrir y vuelvo a... No, con eso cierro. Está bien, maravilloso. Okay. Bueno, yo creo que quiero empezar primero agradeciendo. Me siento muy agradecido, muy honrado por la participación de grandes personas, grandes seres humanos. Todas ellas, hoy me tocó ser el único hombre, Mari Carmen, así que algo allá hay. Ahí hay de mensaje, algo para mí, ¿no? Exactamente. Y para las mujeres también. Sí, claro, ¿no? Muchísimas gracias. Y quiero empezar pidiéndole a quienes están que nos regalen una frase para cerrar.
para cerrar su participación, para cerrar la serie de conferencias que todas estuvieron uf, tremendas, ¿no? Y a mi queridísima Patricia Fanador, mil gracias, Pati. Te agradezco muchísimo. Y este tema de el Bueno, así nuevo para. lugar de las emociones a los ejecutivos estuvo genial. Así que, Patricia, te escuchamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que ahora ya no te veo? No sé qué pasó porque tampoco me estoy viendo yo. Ah, ya me vi. Muy No, bien. pues yo muy agradecida, además sintiendo no haber podido estar en todas las conferencias, pero me sobrepasó la cantidad de actividades de esta semana. Yo soy todavía de las coaches, oyendo a Mari Carmen, que hace 6 sesiones diarias y ha sido tremendamente exigente para mí. Entonces el sueño no me ha permitido quedarme mucho más despierta, pero Ser desgastante para ti. sí, es muy desgastante, eso es cierto, pero bueno, hay momentos en la vida en que además con gratitud digo, hay trabajo y qué maravilla y poder acompañar es una maravilla. Para mí, como reflexión de cierre de todo esto, insisto en que el coach, y esto hablando de los coaches, el coach puede acompañar a su cliente hasta su propio nivel de profundidad o hasta el nivel de profundidad que ha llegado consigo mismo. Entonces, mi invitación para los coaches es a que sigamos trabajando en nosotros, que tengamos el valor de mirarnos y de sumergirnos en nuestros propios infiernos, porque creo que allá es donde encontramos realmente sí, como el valor de lo que nos permite ser humanos. Y también frente a la pregunta que hacía César hace un rato, mi reflexión también es seamos auténticos. Yo creo que parte de lo que nos afecta muchísimo, y aquí quizás voy a ser bastante disruptiva en el mundo del coaching, es no nos circunscribamos a las competencias, porque ser coach o ser master coach en el caso de los que tenemos la credencial es mucho más que cumplir con unas competencias. Y en ese mismo sentido, decirles también a quienes están vinculados a áreas de recursos humanos, vayamos pensando si tiene sentido seguir encajonando a los seres humanos en modelos de competencias o si lo que queremos es tener cada vez seres humanos que seamos más humanos. Entonces, tampoco me quiero extender porque si me pongo a hablar de eso seguramente me tomo, pero démonos el permiso y seamos valientes para ser auténticamente cada uno de nosotros. Claro, claro. Seamos valientes. Gracias, Patricia. Te lo hago llegar. ¿Vale? También quiero Muchas agradecer a Paula Lombardi de Chile, que no está acá, pero igual, genial. Ella sí fue disruptiva, nos hizo cambiar el formato. Estuvo genial la charla, lo recuerdo muy bien. A Cris Bolívar con la empresa Mariposa Sabiamente Ágil, un concepto diferente, me parece innovador. Muchas gracias, Cris. Sé que nos vas a ver después. Igual te haré llegar tu reconocimiento a Carolina Páez, que, wow, liderazgo en tiempos VUCA, que fue así. Ya había visto el tema de VUCA el año pasado con Rodolfo Loyola, pero a la forma en la que hoy nos lo trae Carolina, wow, tremendo, tremendo. Muchas gracias, Caro. Un abrazo allá donde estés. A Marina Rogou, de Argentina, los 5 dominios de liderazgo, basado en la teoría de Ivonne Hidalgo, me pareció algo muy, muy interesante. Y también lo hago como una especie de resumen. Eh, los invito a que vean otros modelos de coaching, no solo los que, no, por ejemplo, el modelo que tiene Mari Carmen para su escuela, muy, muy interesante, muy completo. Ella acaba de hablar de 3 áreas para trabajar en el sistema, pero dentro de ese sistema, su modelo tiene otros conceptos de los diferentes modelos que hay. Yo había hablado el de Kilburg, el de Passmore, el de Whitmore, por ejemplo, que es el básico, digamos, ¿no? Pero, Mari Carmen, no lo mencioné ayer, pero hoy sí lo menciono. Luz, tú que estás aquí, muchísimas gracias con este tema de las competencias de líderes en los nuevos entornos. Vas, ahora sí que vas. Gracias a ti, Osvaldo, por esta invitación tan especial. Lo he disfrutado mucho. Ha sido un compartir y una expansión gigante. Y lo que quiero decir para cerrar es, procuremos vivir cada día conectando mente-corazón, de forma que se convierta
en la lámpara para guiar nuestro camino y expandir nuestra conciencia. Muchas gracias. Bonito. Muy bonito, gracias. Sandra Monk, con inteligencia digital, un concepto muy asociado a inteligencia emocional, pero ahora, ¿cómo lo llevamos al área digital? Tremendísimo, tremendísimo. Y hoy, ¿no? Hoy yo. Para Mari Carmen, a que, bueno, Mari Carmen sabe el tremendo cariño que le tengo. Sí. Es alguien a quien le guardo muchísimo respeto, honro nuestra amistad. Mari Carmen, te adoro. Gracias, Así Osvaldo, que, gracias, yo también. Bueno, te la voy a poner fácil. Te toca cerrar. Me toca cerrar, yo ya había cerrado. cerrar. No, Yo ya bueno, había tú cerraste cerrado. la charla, pero te toca cerrar la semana. Así Ok. que, vas. Bueno, pues yo muy agradecida por permitirme estar, por escucharme, por continuar aquí, por las compañeras que pues dejan la vara muy alta, ¿verdad? Ser la última, no crean que es tan fácil. O sea, ya vieron a grandes expositoras y la última pues es la que cierra y es la que pues ya tiene la vara muy alta y a ver si la alcanzas, ¿no? Entonces, gracias por estos momentos y gracias a ti, Osvaldo, gracias, Luz Alba, gracias, Pati, gracias, César, Beatriz, Aarón, a todos. De verdad, les envío un abrazo contenedor a todos y cada uno de ustedes que les permita enfrentar la profesión del coaching con las herramientas, con los elementos necesarios para poder acompañar al otro. Yo nunca digo ayudar, yo no ayudo a nadie, porque a veces ni siquiera sé qué hacer por mí. Yo acompaño al otro y quiero servirle de espejo para que se vea en mí también. Y a través de lo que yo hago pueda encontrar sus propias respuestas. Entonces, que este abrazo contenedor verdaderamente lo sostenga para poder enfrentar todo aquello que venga en sus vidas. Honro y agradezco esta gran profesión y a todos ustedes por estar en ellas. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Bueno, gracias por el cierre, por tus palabras profundas, por supuesto. Y chicos, muchísimas gracias. Este espacio ha sido diseñado para compartirnos y creo que se cumplió el objetivo, compartirnos. Bueno, nos vemos el año que entra. Estaremos con una premisa. Estaremos una vez al mes hablando con alguno de los conferencistas. Ahí los voy a poner en contacto para seguir teniendo este tipo de charlas. Vamos a estar todo el año, una vez al mes, ¿no? Para ver qué están haciendo, qué quieren hacer, qué nuevos lanzamientos tienen, qué nuevo libro escribió Mari Carmen, ¿no? O el nuevo libro de Luz. Estoy con la ¿no? tesis. Bueno, ok. ¿Qué libro sale después de esa tesis? Porque no creo que vaya a ser gratis, Voy a sacar ¿no? 3 de la tesis. Madre Santa. Sí te creo. Sí te creo. Es prolija en ese sentido. Pati, un abrazo grande. Querida Luz, gracias por tu luz. A todos y cada uno de los que están aquí y nos ven en las redes, ya sea en ese momento o diferido, un abrazo grande y que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias, Osvaldo. Chao. Gracias a todos. Abrazo a todos. Gracias. Chao. Chao.